sobre el músculo liso. ¿Ya? Entonces, como siempre, a mí las clases teóricas o cualquier clase, ya sean teóricas o prácticas, siempre deben ser o deben contener los objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, los objetivos de aprendizaje se refieren que al concluir las actividades de aprendizaje, los estudiantes deberán: 1. Identificar los efectos de la histamina y serotonina en los sistemas orgánicos. Describir la farmacología de los 3 subgrupos de antihistamínicos. Hacer un listado de los fármacos prototipos de cada subgrupo de antihistamínicos. Identificar las aplicaciones de los fármacos antihistamínicos. Describir la serotonina y sus receptores. Describir la farmacología de los agonistas y antagonistas farmacológicos de la serotonina y sus principales indicaciones. Hacer un listado de los efectos de los alcaloides del cornezuelo de centeno en los sistemas orgánicos. Describir la farmacología e indicaciones clínicas más importantes de los alcaloides ergóticos, que son los alcaloides del cornezuelo de centeno. Identificar las principales características de los péptidos vasoactivos. Describir los efectos y el rol clínico de los antagonistas de los distintos péptidos vasoactivos. Identificar a los principales eicosanoides y prostaglandinas, sus características y sus efectos más importantes. Hacer un listado de las aplicaciones de los agonistas y antagonistas de las prostaglandinas y otros eicosanoides. Describir al óxido nítrico endógeno, los donadores exógenos de óxido nítrico y sus principales efectos. Identificar los principales donadores e inhibidores de óxido nítrico y sus aplicaciones clínicas. Bien, esto entonces serían los objetivos de aprendizaje. Y pasaríamos a ver una lista inicial de qué sustancias o de qué fármacos vamos a estar hablando durante estos 3 días de esta semana. La histamina, la serotonina, los alcaloides del cornezuelo de centeno, péptidos vasoactivos, prostaglandinas y otros eicosanoides, el óxido nítrico y en esto los donadores e inhibidores de óxido nítrico. Entonces todos estos fármacos o grupos farmacológicos serían los que se denominan a los fármacos con acciones importantes en el músculo liso. Bien, dentro de las drogas con acciones importantes sobre el músculo liso tenemos a los antagonistas o bloqueantes de los receptores de la histamina y los agonistas y antagonistas de los receptores de la serotonina. Dentro del otro grupo de los alcaloides ergóticos o los derivados del cornezuelo de centeno, ¿ya? Tenemos aquellos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, aquellos que tienen efecto sobre el útero y aquellos que tienen efecto sobre los vasos. Bien, dentro de los bloqueantes H1 tenemos los de primera generación. Disculpen que esté en inglés, pero me gustó este cuadro, que es parte de uno de los textos del Katsu. Entonces, los bloqueantes H1, tenemos los de primera generación, donde el prototipo viene a ser la difenhidramina, y donde también se encuentra la clorfeniramina, ambos muy utilizados en forma individual o en combinaciones con otros fármacos, por ejemplo, antigripales. Estos de primera generación tienen la característica, como vamos a ver posteriormente, de producir sedación, porque penetran al sistema nervioso central. Y los de segunda generación, donde está la cetiricina, la loratadina, la levocetiricina y la desloratadina, que son fármacos con menor penetración al sistema nervioso central y menor efecto secundario, como es la sedación. Dentro de los agonistas y antagonistas de los receptores de la serotonina tenemos por un lado a los agonistas y los agonistas parciales.
Y dentro de estos, ustedes fíjense, tenemos también por el otro lado los antagonistas. Pero lo que yo me iba era que hay muchos receptores para la serotonina, como vamos a ver dentro de un rato, pero los más importantes son el 5-HT1, el 5-HT2, el 5-HT3 y el 5-HT4. De estos, el 5-HT1 y el 5-HT4 son agonistas o agonistas parciales, los fármacos o drogas que actúan ahí, y dentro de los antagonistas están los del 5-HT2 y los del 5-HT3. ¿Ya? Y aquí ya vemos algunos fármacos agonistas del receptor 5-HT1, el sumatriptán, que es parte de un grupo de fármacos que se conoce con el nombre de los triptanes y que se utilizan en la migraña. Luego, un agonista parcial de los receptores 5-HT4, que viene a ser el tegaserod, que se utiliza en el síndrome del intestino irritable. Y luego tenemos a los antagonistas de los receptores 5-HT3, donde está el ondansetron y otro grupo, granisetron y otros, que son fármacos utilizados para el tratamiento de las náuseas y los vómitos en pacientes oncológicos que están haciendo quimioterapia. Y el grupo de los alcaloides de la ergotamina, o los alcaloides ergóticos, habíamos dicho aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central y también sobre la glándula pituitaria. Está el LSD, que es una droga de abuso, que no tiene indicación clínica, y la bromocriptina. Luego tenemos utilizado, por ejemplo, en la hiperprolactinemia, la bromocriptina. Y a nivel del útero está la ergonovina, que se utiliza generalmente para producir vasoconstricción y evitar la hemorragia postparto. Y aquella que actúa tanto en el útero como en los vasos sanguíneos, la ergotamina, que produce vasoconstricción. Entonces, esto es un cuadro bastante esquemático que nos muestra de qué vamos a hablar en relación a los tres primeros grupos de fármacos que vamos a ver entre hoy y mañana. Posteriormente iremos viendo los otros. Bien, fíjense, estos son los gránulos de la histamina, aquí, estos que parecen uva, ¿no es cierto? Y esta es una imagen de los gránulos de histamina a nivel de la piel. Nos podemos ver que hay muchísimos gránulos de histamina que han sido liberados y que se encuentran a nivel de la piel. Bien, la histamina deriva de una palabra griega que quiere decir histos, tejido. Entonces, diríamos que esta es una sustancia que actúa sobre los tejidos. Es una amina biológica involucrada en las respuestas inmunes locales. Regula las funciones normales en el estómago y en el sistema digestivo en general. Actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Es una amina con un anillo imidazólico y se sintetiza a partir del aminoácido histidina. Se almacena en mastocitos, células enterocromafines, neuronas, basófilos y otras células. Se metaboliza por la MAO, que es la monoamino oxidasa, que también es una enzima que metaboliza las catecolaminas, y la HMT o histidina metiltransferasa, ¿no? Y la dopamina oxidasa también. Y su metabolito es el ácido imidazolacético, que se lo utiliza para cuantificarla en orina. Bien, entonces la histamina es también un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso, pero aquí yo lo he resaltado y es fundamentalmente un mediador de la reacción alérgica, mediador de la inflamación inmediata, interviene en la fisiopatología de la rinitis estacional, de la urticaria, el edema angioneurótico y de los trastornos ácido-pépticos, ¿ya? Esto dependiendo de que si se trata de los receptores H1 o H2.
participa en la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales gástricas, estimulada por la gastrina. Es un vasodilatador y tal vez su principal efecto en el ser humano sea la vasodilatación. Interviene en quimiotaxis de los leucocitos, es decir, atrae los leucocitos hacia el lugar de la inflamación inmediata. Es, como ya habíamos dicho, un neurotransmisor, pero también es un neuromodulador. Y en el cerebro tiene relación con el control neuroendocrino, regula la temperatura, el sueño y el despertar junto a otros neurotransmisores. Entonces, fíjense de que la histamina no solamente había sido importante en la alergia y en las reacciones alérgicas, sino que también tiene otras funciones dentro del organismo. Bien, ¿cómo se libera la histamina? Se puede liberar como una reacción inmunológica, a eso se llama la liberación inmunitaria, o se puede liberar química y mecánicamente, ¿ya? ¿Qué ocurre? La liberación inmunitaria va a ocurrir obviamente desde los mastocitos y basófilos, donde se encuentra almacenada. Los anticuerpos que están relacionados con la inmunoglobulina E, por contacto con estas, desgranulan y liberan histamina de los mastocitos y entre otras sustancias también ATP y otras. Y esta participa en la reacción alérgica tipo 1, por ejemplo, rinitis, conjuntivitis alérgica, urticaria. Las inmunoglobulinas IgG e IgM actúan con el complemento y liberan entonces histamina, pero fundamentalmente de las células basófilas. Entonces son los anticuerpos IgE y las inmunoglobulinas IgG e IgM las que participan en la liberación de la histamina. También la ocupación del receptor H2 a nivel gástrico hace que se libere histamina y a través de esta se estimule o se induzca la secreción de ácido clorhídrico. Bien, en la liberación química y mecánica es producida por sodio, lesiones químicas o mecánicas. Por ejemplo, ahí les pone rascado y eso es así. Si nosotros queremos ver cómo se libera histamina, no tenemos nada más que agarrar y pasar la uña sobre una parte de la piel, una parte, digamos, la cara anterior del antebrazo, pasar la uña y, como si estuviésemos rascando, y van a ver que inmediatamente se pone rojo esto, una línea roja. Esto corresponde a la liberación de histamina. Entonces produce una liberación por acción mecánica a nivel de la piel de la histamina. A esto llamamos el dermagrafismo positivo o histamínico, ¿ya? Dermografismo histamínico, que es como un dibujo que uno realiza pasando la uña o inclusive el dedo presionando sobre la piel. Se va a producir la liberación de histamina y se va a caracterizar por una línea roja. Bien, entonces dos mecanismos para la liberación de insulina, la liberación inmunitaria y la liberación química o mecánica. La inmunitaria, ya les dije, implica la presencia de inmunoglobulina E y las inmunoglobulinas IgE e IgM. Bien, aquí en este cuadro vamos a ver cómo se realiza el proceso de desgranulación de un mastocito. A este lado ustedes van a ver imágenes que representan cómo se va a liberar el mastocito. Entonces, ¿qué pasa? Los mastocitos liberan histamina cuando se encuentran con el alergeno. Y aquí vemos este receptor, ¿no? Este rojito que contiene este gránulo amarillo, ¿no es cierto? Que viene a ser entonces el alergeno, que induce a que el mastocito, por estas aperturas o estos poros, libere la histamina, que aquí está en forma de gránulos lilas. En esta otra imagen, ¿no? También tenemos la presencia del antígeno, ¿no? Que al unirse con estos receptores, ¿no? Va a dar también lugar a la liberación de histamina que se encontraba dentro del mastocito, dentro de estas vesículas donde están los gránulos de histamina almacenados.
Entonces, en el proceso de desgranulación de mastocito interviene el antígeno por el lado externo, el anticuerpo, el receptor, y eso es un receptor de muchísima sensibilidad, los mediadores expulsados, ¿no? La histamina, proteasas, quimioquinas y la heparina, y los gránulos que se encuentran dentro del mastocito, y por último los mediadores en segundo lugar, como son las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Entonces todo esto es el proceso de liberación, y eso lo vamos a ver más gráficamente en este slide, donde fíjense estos gránulos amarillos naranjas o naranjas rojizos que tenemos aquí, se van a unir con este receptor, ¿no es cierto? Fíjense, se está uniendo. Y este receptor va a dar lugar a la activación de la fosfolipasa C. Va a entrar calcio, ¿no? Y a través de los canales de calcio entra el calcio. Se produce una especie de despolarización que hace que los gránulos que estaban contenidos aquí en estas vesículas sean liberados hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos ya la liberación. Y aquí también lo mismo, es otra imagen, ¿no? Más o menos similar. Este es el alergeno, este es el receptor, ¿ya? Es una inmunoglobulina específica para el alergeno, ¿no? Que hace de que una vez en contacto con este receptor del mastocito va a dar lugar a la liberación de la histamina. Bien, las principales células efectoras en las reacciones de hipersensibilidad inmediata son las células cebadas y los basófilos, es decir, mastocitos y basófilos. Los antígenos se unen a las moléculas de inmunoglobulina E a través de un receptor de inmunoglobulina E de alta afinidad, que es lo que yo les decía. Activan vías de señalización en las células cebadas o basófilas que desencadenan la liberación de histamina de estos como parte de las reacciones de hipersensibilidad. Eso es lo que veíamos aquí, ¿no es cierto? Estos son receptores de alta afinidad a los cuales se unen, ¿no es cierto? Y da lugar a todo ese proceso, como hemos dicho, de liberación de la histamina. Muchos compuestos, lo que incluye un gran número de sustancias terapéuticas, estimulan la liberación de histamina de las células de estos como parte de las reacciones de la hipersensibilidad. Muchos compuestos, entonces, lo que incluye un gran número de sustancias terapéuticas, estimulan la liberación de histamina de las células cebadas directamente o sin sensibilización previa, pero normalmente debería haber una sensibilización previa para que una vez que la sustancia alergénica, una vez que se ponga una segunda vez, estimule la desgranulación de los mastocitos y se produzca la liberación de los gránulos de histamina, pero no es absolutamente necesaria la sensibilización previa y puede ocurrir esta liberación sin sensibilización previa. Las respuestas son de corta duración y es más probable que ocurran después de inyecciones intravenosas de ciertas categorías de sustancias. La tubocurarina, la succinilcolina, la morfina, algunos antibióticos, algunos medios de contraste radiológico y ciertos carbohidratos utilizados como expansores del plasma también pueden desencadenar la respuesta, es decir, pueden promover la liberación de histamina. ¿Ya? Entonces no solamente es un alergeno que va a desencadenar la liberación de histamina, sino diversas sustancias como fármacos, tubocurarina, succinilcolina, morfina, algunos antibióticos y medios de contraste radiológico que también pueden promover o desencadenar la respuesta de desgranulación de los mastocitos. Bien, entonces lo que estamos diciendo, estimulan la liberación de histamina de la célula cebada sin sensibilización previa. Y estamos hablando de algunos fármacos. Ya habíamos mencionado ya la tubocurarina, a la morfina, algunos antibióticos como la vancomicina, medios de contraste radioopacos utilizados en estudios auxiliares como puede ser en
tomografías, resonancias magnéticas, gammagrafías. Es por eso que cuando un paciente se va a realizar unos exámenes con contraste, debe firmar un consentimiento informado en el cual ha sido informado, como dice el consentimiento, y acepta el uso de estas sustancias a pesar de los riesgos que ellas pueden tener. También las anafilotoxinas C3A y C5A también liberan o estimulan la liberación de histamina sin sensibilización previa, y lo que habíamos dicho, mecánicamente rascado la piel por efecto mecánico. Bien, sustancias que inhiben la liberación de histamina, los agonistas beta, el cromoglicato, que justamente es un fármaco utilizado en reacciones alérgicas de los ojos, del aparato respiratorio. El cromoglicato se utiliza en pacientes asmáticos, cierto tipo de pacientes asmáticos, y el ketotifeno. Bien, receptores de la histamina. Básicamente se conocen 4 receptores: H1, histamínico 1, histamínico 2, el histamínico 3 y el histamínico 4. Los más conocidos, sin embargo, son el histamínico 1, el H1 y el H2. Estos dos últimos, el H3 y el H4, ya han sido descubiertos hace mucho tiempo, sin embargo, no tienen tanta utilidad clínica o tanta amplitud de utilidad clínica como tienen los antihistamínicos H1 y H2. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver. Bien, ¿dónde se encuentra el receptor H1? En el músculo liso y en el endotelio vascular y en el cerebro. ¿Dónde se encuentra el H2? En el estómago, en el corazón, en los mastocitos y en el cerebro. ¿Dónde se encuentra el H3? Terminaciones nerviosas del cerebro. Y el H4 en leucocitos y en células T del tipo CD4. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? El H1 actúa a través de la proteína GQ, estimula la proteína sinasa A, al IP3 y al diacilglicerol, y a través de estos la entrada de calcio y la despolarización del receptor. ¿Ya? El prototipo de los fármacos que actúan como antagonistas de este receptor son la difenhidramina y la loratadina, ¿no? Que ya habíamos visto. Receptores H2 están localizados, entonces hemos dicho, en el estómago, corazón, mastocitos y cerebro. Actúan a través de la proteína GS. La GS es una proteína estimulante que promueve la activación de la adenilato ciclasa, el aumento del AMP cíclico, y a través de la proteína quinasa A, la entrada de calcio y la despolarización del receptor. ¿Ya? Ejemplo de los antagonistas de este receptor es la cimetidina, que es parte de un grupo de fármacos que son inhibidores de la secreción ácida. El H3 actúa y el H4, ambos actúan a través de la proteína GI, por lo tanto inhiben a la adenilato ciclasa, disminuyen el AMP cíclico. Con esto disminuye la actividad de la proteína quinasa A, la entrada de calcio y la despolarización, ¿no? Entonces son inhibitorios. El prototipo de los antagonistas H3 es el clobenpropid, y del H4 es la tioperamida. Bien, entonces aquí hay otro cuadro, ¿no? Ya que es similar, toma en cuenta los 4 receptores. Ya hemos visto que el 1 actúa a través de la proteína GQ, ¿no? El 2 actúa a través de la proteína GS. En cambio, el 3 actúa, y el 4 hemos dicho GI. Entonces son inhibitorios. En el caso del receptor H1, su activación da lugar a la activación de la proteína GQ y el incremento del IP3 y el trifosfato de adenosina, ¿no es cierto? Y el DAG, que es el diacilglicerol, que va a llevar que a través de la proteína quinasa C a la entrada de calcio y a la despolarización del mismo. Bien, ¿dónde se encuentra entonces el receptor H1? En el músculo liso.
células endoteliales y en el sistema nervioso central. El receptor H2 se encuentra a nivel de las células parietales gástricas, también en el músculo cardíaco, en las células cebadas y en el sistema nervioso central. El H3 en el sistema nervioso central es presináptico y el H4 a nivel de las células de origen hematopoyético. ¿Cuáles son los agonistas representativos de cada uno de estos receptores? Del H1 la histamina, del H2 la amantamina, del H3 nuevamente una forma de la histamina y también del H4 otra forma, la 4-CH3 histamina. Son los agonistas. Ya, pero son receptores histamínicos, ¿no es cierto? Entonces podemos considerar que la histamina también es un agonista de todos ellos. Como antagonistas representativos del H1, la clorfeniramina o la difenhidramina. Del H2, el prototipo es la cimetidina, pero no se usa actualmente, aunque en Estados Unidos se puede encontrar en farmacias de venta libre sin receta. Pero el más utilizado y el más conocido aquí en nuestro medio es la ranitidina. El del H3, el tripolizant, y del H4 en estudio todavía compuestos que no se les ha asignado necesariamente nombre. Bien, aquí está nuevamente ya un resumen de lo que hemos visto. Solamente aquí toma en cuenta 3 receptores, H1, H2 y H3. La ubicación, ya hemos dicho, vasos sanguíneos, músculo liso de las vías aéreas y de los vasos sanguíneos, gastrointestinal, corazón y sistema nervioso central, el H2 mucosa gástrica en el útero y el corazón y en el sistema nervioso central, el H3 neuronas del sistema nervioso central, vías aéreas y en el aparato gastrointestinal, ¿no? Segundo mensajero, ¿no es cierto? Hemos dicho del H2, hemos dicho que es el calcio que ingresa, ¿no es cierto? En el H2 sería el AMP cíclico, que también lleva al ingreso de calcio, ¿no? Y en el H3, que estamos viendo aquí, es la proteína GI que disminuye la adenilato ciclasa y la entrada de calcio por ende. ¿Cuál es el efecto de estimulación del receptor H1? Prurito, o sea, picazón, dolor, o sea, fíjense, prurito y dolor. Aumento la permeabilidad vascular. Hemos dicho que tal vez el efecto más importante en el ser humano de la histamina sea la vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces puede provocar hipotensión, enrojecimiento, puede desencadenar broncoconstricción, aunque ningún fármaco antagonista del receptor H1 se utiliza, digamos, propiamente dicha en el tratamiento, en la terapéutica del asma. El H2 relacionado con la secreción ácida, péptica, secreción de moco y en las vías aéreas. Y el H3 que aumenta la síntesis y liberación de histamina. Este se comporta como un modulador de los otros receptores, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los efectos de la histamina? Tiene un efecto vasodilatador local por liberación de óxido nítrico en el músculo liso vascular. Es un promotor de la salida de mediadores bioquímicos de la inflamación, del complemento y de la proteína C reactiva. Por quimiotaxis atrae a las células inflamatorias. Es promotor de anticuerpos presentes en el plasma. Es liberador de péptidos desde las neuronas. Lleva a broncoconstricción. Estimula la secreción de ácido clorhídrico, pepsina y de factor intrínseco a nivel del aparato digestivo. Produce modulación presináptica de la neurotransmisión, modulación del dolor y el prurito, disminuye la presión arterial, porque hemos dicho que produce un efecto vasodilatador, y desencadena una taquicardia refleja por vasodilatación, puede desencadenar aborto cuando la mujer está embarazada, diarrea por contracción de la musculatura intestinal y aumenta la permeabilidad vascular que conduce al edema. Por eso hemos dicho que tal vez el efecto más importante en el ser humano es la vasodilatación que lleva al desarrollo de edema. Bien,
dentro de la liberación de histamina tenemos un elemento que es muy conocido y es muy importante, que se denomina la triple respuesta de Lewis o de Lewis-Lewis. Si se inyecta histamina por vía intradérmica, se desencadena un fenómeno característico conocido como la triple respuesta. ¿Y en qué consiste la reacción de la triple respuesta? En primer lugar, si se inyecta histamina en la dermis, una zona de rubor local alrededor del sitio de la inyección, que surge en términos de segundos y alcanza su máximo tamaño aproximadamente en 1 minuto. O sea, ocurre rápidamente y alcanza su máximo en 1 minuto. Esta zona es una consecuencia del efecto vasodilatador directo a nivel local de la histamina. Luego se produce una zona de hiperemia o eritema, se extiende en promedio 1 centímetro, ¿ya? Aquí estamos viendo 1 centímetro, de la zona de rubor original y surge con mayor lentitud. Entonces, más que todo la hiperemia o eritema sería una extensión de la primera reacción, que era la zona de rubor local. Y se forma una roncha o una pápula que aparece entre 1 a 2 minutos después de la exposición. Se ubica en la misma área de la inyección inicial y refleja la capacidad de la histamina para intensificar la permeabilidad capilar. Entonces, esa es la triple respuesta o reacción triple de Lewis: zona de rubor local, hiperemia o eritema y roncha o pápula. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, con el número 3 en el antebrazo, ¿no es cierto? Que esa es una roncha o una pápula, ¿no?, que está en el mismo lugar donde se produjo la inyección local de la histamina. Bien, ¿cuáles son los efectos de la histamina? A nivel del sistema nervioso, modula el dolor y el prurito por activación de las neuronas sensitivas, despolariza las terminaciones nerviosas por efecto del receptor H1, libera neurotransmisor del sistema nervioso central por efecto del receptor H3, disminuye la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas colinérgicas. En el aparato, esto tal vez le da a los antihistamínicos su efecto anticolinérico. En el aparato cardiovascular disminuye la presión sistólica y diastólica por vasodilatación arteriolar, receptor H1, que lleva a que se desarrolle o se presente una taquicardia refleja. Y lo que les decía, la vasodilatación es el efecto vascular más importante y se da a través de la liberación de óxido nítrico. Aumenta la frecuencia cardíaca por estimulación directa de los receptores H2 y produce hipertermia facial, calor y cefalea por receptor H1. A nivel del músculo liso bronquial, lleva a broncoconstricción por efecto del receptor H1. Da lugar o es parte de la hiperreactividad bronquial del asma por receptor H1 y también está relacionado con la broncodilatación por el receptor H2. Pero en general el efecto más importante es a nivel del músculo liso bronquial, la broncoconstricción. A nivel del tubo digestivo, estimula la liberación de ácido clorhídrico por efecto de los receptores H2 y contrae el músculo liso digestivo y da diarrea por efecto del receptor H1. Esto tiene una utilidad terapéutica en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con predominancia constipante, ¿ya? Entonces se puede utilizar el tegacerot, por ejemplo, en este caso. Bien, a nivel del músculo liso uterino, ocasiona aborto por liberación de histamina. A nivel del tejido secretor, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, pepsina, factor intrínseco, y aumenta la secreción del intestino delgado y del colon. Su efecto metabólico aumenta el apetito por disminución de los receptores H3. Y la triple respuesta que hemos visto, que era rubor, edema y eritema, ¿sí? Bien, entonces son los efectos de la histamina en órganos y sistemas. Este curso vamos a poder... Bien,
en este cuadro podemos ver, perdón, tiene una grabación. Bueno, en este cuadro podemos ver un cuadrito donde dentro de los efectos y síntomas que produce la histamina a nivel de los bronquios, por ejemplo. Contrae los bronquios y da dificultad respiratoria, o sea, respiración ruidosa, puede provocar pitos. Dilata los vasos sanguíneos, hemos dicho que su efecto vasodilatador lleva a enrojecimiento local. Aumenta la permeabilidad capilar, lo que lleva a edema o hinchazón local de los tejidos por salida de líquidos desde los capilares. Estimula la secreción de moco en las vías respiratorias, lo que lleva a congestión nasal y mayor dificultad respiratoria. Y estimula las terminaciones nerviosas, que va a dar lugar a picor y dolor local en los lugares de contacto con el alergeno. ¿Ya? Entonces, esos son más o menos, en resumen, los efectos y síntomas que puede producir la histamina. Y miren, encontré este cuadro que, lo siento mucho, está en inglés, pero lo encontré justamente en inglés. Y podemos ver aquí los efectos de la histamina. Entonces, fíjense qué bonita. La histamina está al centro, ¿ya? Y por fuera, fíjense que tenemos sistema nervioso central, la médula ósea, leucocitos, el sistema gastrointestinal, el útero, el tracto respiratorio, la piel y el sistema cardiopulmonar. Entonces, ¿qué efectos vamos a ver que ocurren, ¿no? Entonces, si vamos primero a nivel del sistema nervioso central, por acción de receptores H3, la histamina va a promover la liberación de neurotransmisores. ¿Ya? A nivel de la médula ósea, por efecto de los receptores H4, puede producir, aunque esto está interrogado, la regulación de la hematopoiesis. A nivel de la médula también ósea, vemos que por receptor H1 aumenta el GMPC cíclico, ¿no es cierto? Y también por efecto del receptor H2 aumenta el AMP cíclico y también esto tiene efecto sobre la médula ósea. Fíjense que también la histamina puede tener un efecto directo sobre los leucocitos. Directo. Bien, entonces a nivel puede estimular la producción de leucocitos, ¿no? En relación al receptor H2, la histamina estimula la secreción ácida por el estómago, ¿no? Y tiene por lo tanto efecto en el sistema gastrointestinal. Pero también por el receptor H1 puede producir una contracción del músculo liso y también esto reflejarse en el músculo liso gastrointestinal. A nivel del útero, por receptor H1, lleva a contracción del músculo liso, ¿no? Y también aumenta la liberación de estrógenos con su efecto directo sobre el útero. Bien, también por receptor H1 aumenta la secreción de moco a nivel del aparato respiratorio, aumenta por receptor H1 y 2 la permeabilidad endotelial, lo que puede llevar a un edema, ¿no es cierto?, que se va a manifestar más a nivel de la piel. Y también a nivel de la piel puede provocar la estimulación nociceptiva de las fibras nerviosas, lo que va a dar lugar al dolor. A nivel del aparato cardiopulmonar, ¿ya?, puede, por los receptores 1 y 2, puede llevar a taquiarritmias o taquicardia o arritmias de otro tipo y a vasodilatación, ¿ya? Entonces, este es un cuadrito bastante gráfico, didáctico, que nos hace ver cómo actúa la histamina. Fíjense, aquí me olvidé del músculo liso, que produce constricción o contracción, y eso repercute directamente en el tracto respiratorio, ¿no? Bien. Los antagonistas H1 de la histamina, la mayoría son antagonistas competitivos, ¿ya? La mayoría son antagonistas competitivos. Algunos tienen efectos sobre la liberación de la histamina, ¿ya? Pero en general son antagonistas competitivos. Su estructura es similar a la de los bloqueantes colinérgicos y bloqueantes alfa.
son también potentes antagonistas de esos receptores. Por lo tanto, podemos decir que la activación, ¿no?, de los receptores H1 da lugar a efectos colinérgicos y efectos del bloqueo alfa, por ejemplo, boca seca, o en relación al bloqueo alfa 1, vasoconstricción, ¿ya?, en ese caso. Pero hemos dicho que el efecto más importante es vasodilatador. También algunos bloquean los receptores de la serotonina, entonces fíjense que tienen efectos sobre los receptores colinérgicos alfa, los receptores alfa, y también sobre los receptores de la serotonina. Algunos pueden desencadenar o tener un potente efecto anestésico local, pero que clínicamente no se utiliza. Y los de primera generación son sedantes y pueden tener un anticinetóxico, ¿ya? Entonces, esto sería en relación a los antagonistas de la histamina, ¿ya? ¿Cuáles son a lo que se llama antagonistas fisiológicos? El antagonista fisiológico de la histamina es la adrenalina, ¿ya? Aquellos que inhiben la liberación de los gránulos de histamina son el cromolin y el nedocromil, muy utilizados en forma tópica, inhalatoria en el asma, como profilácticos más que todo, importantes, ya como parte del arsenal terapéutico profiláctico de algunos tipos de asma. Habíamos hablado antes que los antagonistas de los receptores H1 se dividen en antagonistas de primera y de segunda generación. Dentro de los de primera generación está la prometacina, el prototipo, la difenhidramina, el dimenhidrinato, la clorfeniramina, la ciclicina y la meclicina. Ya, de estos, los más conocidos son la difenhidramina y la clorfeniramina, pero también la meclicina y también la ciclicina y también el dimenhidrinato. Entonces, todos ellos son bastante conocidos. En relación a los de segunda generación, están la fexofenadina, la loratadina, la desloratadina, la cetirizina y la levocetirizina. Todos estos son antihistamínicos H1 de primera generación. Y al ser de segunda generación, y al ser de segunda generación, tienen menor penetración al sistema nervioso central y por lo tanto producen menor sedación, ¿ya?, o no producen sedación. Dentro de los receptores anti-H2 se encuentra la cimetidina, que es el prototipo, la ranitidina, la famotidina y la nisatidina. Y anti-H3 está la tioperamida o el tripolizant. Son todos prototipos de fármacos que actúan en los distintos receptores. Bien, entonces fíjense que aquí están ejemplos, pero ya de grupos químicos del cual deriva cada uno de estos. Ahí tenemos las acetanolaminas, derivados de la piperacina, las alquilaminas, los derivados fenotiazínicos, ¿no? Y de segunda generación los derivados de la piperidina y otros. Y por último, los que ya no se utilizan por sus efectos adversos, especialmente de interacción con otros fármacos, están el astemisol y la terfenadina, pero hay que mencionarlos, ¿ya? Bien, entonces, características de la difenhidramina en relación a la sedación que produce, sedación leve. El dimenhidrinato, una sedación fuerte. La ciclicina, sedación leve. La hidroxicina, un sedante o un efecto sedante intermedio. La clorfeniramina es sedante leve comparativamente hablando al dimenhidrinato, pero tanto la difenhidramina como la clorfeniramina producen efecto sedante leve. Derivados fenotiazínicos, la prometacina, que es un sedante fuerte, es de los más fuertes y es de primera generación. Y otros, la cipreptadina, que es un sedante moderado o prácticamente en muchos casos no tiene sedación, o sea que maneja bastante bien. Bien, los de segunda generación derivados de la piperidina está solamente la fexofenadina y estos no producen sedación. Y los otros que son la loratadina, la desloratadina, la cetiricina y la levocetirizina que no producen sedación.
Entonces, de esto podemos inferir que los que se utilizan actualmente como antihistamínicos H1 en general son los de segunda generación, loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina, ¿ya? Pero que también se utilizan los de primera generación en muchos productos combinados, por ejemplo, en los antigripales, la clorfeniramina, ¿ya? O también la difenhidramina. Y los que ya no se usan, hemos dicho, por los efectos adversos que producen al interactuar con otras sustancias, son el astemisol y la terfenadina. Bien, otro cuadro, ¿no es cierto?, donde ya están las preparaciones y dosificaciones de antagonistas representativos de los receptores H1. Entonces, en esta columna tenemos clase y nombre genérico, la duración de la acción, las preparaciones que se utilizan, ¿ya? Y la dosis única en adultos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver de que hay dentro de las dibenzoexepinas tricíclicas, el prototipo es la doxepina, ¿ya? Su duración es de 6 a 24 horas, dependiendo del paciente. Existen diversos tipos de preparaciones para administración oral, tópica, etc. La dosis es de 10 a 150 miligramos por día. Fíjense que cuando hablamos de dosis única estamos hablando de una sola dosis diaria. Y si nos vamos, por ejemplo, a la difenhidramina, ¿no?, la duración de acción ya es de 12 horas, ¿no es cierto? Hay diversos tipos de preparaciones para su administración, o sea, y se utiliza 25 a 50 miligramos por vía oral. La difenhidramina y la clorfeniramina, ya se ha insistido, son parte de la composición de los antigripales. Hay otro grupo que son las etilendiaminas, donde está el maleato de pirilamina, el clorhidrato de tripelenamina y el citrato de tripelenamina. Estos no son tan conocidos en nuestro medio, pero están dentro de la clasificación. Fíjense que todos estos, en general, con excepción de la clemastina, ¿no?, y la difenhidramina, en general, hasta aquí la duración de su acción es de 4 a 6 horas. El maleato de clorfeniramina dura 24 horas, ¿no?, y el maleato de bromfeniramina de 4 a 6 horas, ¿no? Las piperacinas están el clorhidrato de hidroxicina, el pamoato de hidroxicina, el clorhidrato de ciclicina, el lactato de ciclicina y el clorhidrato de meclicina, ¿ya? Entonces, con pocas excepciones, fíjense, la meclicina, ¿no es cierto?, y la difenhidramina, que tienen duración de acción de 12 horas, el resto más o menos está en el grupo de las 6 a las 24 horas. Bien, y aquí hay dosis más o menos para referencia, ¿ya? Tal vez de las más conocidas, vamos a verlos aquí dentro de un ratito. Aquí, vámonos a la clorfeniramina y la difenhidramina. La dosis de la difenhidramina es de 25 a 50 miligramos por día, una sola vez al día, y de la clorfeniramina es de 4 miligramos a 5 a 20 miligramos, ¿no es cierto?, y no se excede de 8 a 12 miligramos en su forma farmacéutica de liberación lenta, ¿ya? Y los otros que se utilizan bastante, hemos dicho que son estos, los antihistamínicos de segunda generación, que no penetran al sistema nervioso central con facilidad y por lo tanto no dan sedación, donde están la loratadina, la desloratadina, y también los que son de segunda generación pero son piperacinas, son la cetiricina y la levocetiricina, ¿ya? Fíjense que en el caso de la cetiricina la dosis es de 5 a 10 miligramos por día, pero en el caso de la levocetiricina es solamente de 2.5 a 5 miligramos. De ahí que la
cetiricina es más potente que la cetiricina común. Y bueno, aquí tenemos la loratadina, que es de 10 miligramos por día, pero la desloratadina es más potente y son solo 5 miligramos por día. Bien, otro que se puede utilizar es el ketotifeno, que está aquí. Su duración de acción es larga, de 8 a 12 horas, y se utiliza en forma tópica para aplicación de gotas en los ojos. Bien, aquí es lo mismo que el anterior, o sea, que solamente obviamente se va a subir al Classroom para que ustedes tengan acceso, ¿no? Bien, entonces, dosis de los antihistamínicos más utilizados: de la cetiricina, 0,5 a 10 miligramos, de la levocetiricina, 2,5 a 0,5 miligramos, una vez al día ambos. La loratadina, 10 miligramos al día, o se puede administrar 10 miligramos una vez al día. Y la desloratadina, que es más potente, solo 0,5 miligramos una vez por día. ¿Ya? Difenhidramina, 25 a 50 miligramos, que puede variar en 2 veces al día o 3 veces al día. La clorfeniramina, de 0,4 a 0,8 miligramos, 3 veces al día. Y la difenhidramina, 25 a 50, que ya hemos dicho, está repetido, 2 a 3 veces al día. Bien, ¿cuáles son los efectos farmacológicos de los antihistamínicos H1? ¿Ya? Los efectos farmacológicos vienen a ser sedación, que es importante, especialmente los de primera generación, que producen bastante sedación, pero esto varía de grupo a grupo. Y lo que es interesante, que paradojalmente, en vez de producir sedación en algunos niños, puede producir excitación por su efecto a nivel central, atravesando la barrera hematoencefálica. No está muy bien explicado el por qué ocurre esto, pero puede haber una hiperexcitación, una excitación paradojal en niños a los cuales se administra antihistamínicos. Pero en general el efecto más importante es la sedación. También tiene efectos antinauseosos y antieméticos por efecto anticolinérgico. Pueden dar lugar a retención urinaria y visión borrosa por efecto anticolinérgico, y esto generalmente nunca se toma en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la clorfeniramina o la difenhidramina son parte de la composición de los antigripales, y nunca se menciona o no se toma en cuenta de que por su efecto anticolinérgico pueden producir retención urinaria, y esto se hace particularmente importante y manifiesto clínicamente con retención urinaria más marcada en pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, que por sí ya tienen retención urinaria. Y la visión borrosa. Otros efectos son la hipotensión ortostática por bloqueo de los receptores alfa, en el caso de la prometacina, por ejemplo. Tienen un efecto anticinetóxico por efecto anticolinérgico, pero en este caso más utilizado como anticolinérgico es la escopolamina, que es un anticolinérgico. Antitemblor por disminuir los extrapiramidalismos. Esto puede ser importante en ciertas patologías que cursan con temblor, relacionados a manifestaciones extrapiramidales. Bloqueo de serotonina en el caso de la ciproheptadina, ¿ya? Anestésico local por bloqueo de canales de sodio y potasio, que no tiene mucha utilidad clínica en realidad. Inhibe la glucoproteína P en las células del cáncer y disminuye la inflamación. Ojo, y hoy día les decía en la clase a mis estudiantes, no son antiinflamatorios, ¿ya? Sino que actúan en el proceso inflamatorio inmediato decurrente del contacto del antígeno, ¿no es cierto?, con las inmunoglobulina IgE, que da lugar a la liberación de los mastocitos. Y como se oponen a esto, entonces los antihistamínicos disminuyen la inflamación. Este curso vamos a poder observar. Bien, aquí está otro cuadrito donde vemos efectos mediados por los receptores de histamina. Ya tenemos H1, H2,
a esto va hasta el H3, ¿no? Y están algunos efectos como contracción del músculo liso por H1, prurito, síntesis de prostaglandinas, activación del reflejo vagal, aumento del GMP cíclico, aumento de la permeabilidad vascular, disminución del tiempo de conducción auriculoventricular y taquicardia, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían antagonistas de este receptor? Ya hemos dicho clorfeniramina, difenhidramina, y después hemos dicho la cetiricina, la levocetiricina, la loratadina, la desloratadina, el ketotifeno y el astemisol que estamos aumentando, ¿ya? Dentro de los receptores H2 promueven la secreción ácida y de moco, promueven la contracción esofágica, aumenta del AMP cíclico, inhibe la liberación de histamina por los basófilos, induce a las células T supresoras e inhibe la activación de los neutrófilos. ¿Ya? Antagonistas, ya hemos dicho los 4 más importantes: cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatidina. En nuestro medio, el único que se puede encontrar de estos es la ranitidina. El resto ya no se encuentra, más que todo por cuestiones comerciales, en el sentido de que cuando utilizados en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, los antihistamínicos no son tan eficaces como los inhibidores de la bomba de protones. De ahí que se utilice inhibidores de la bomba de protones para los trastornos de la secreción ácida. ¿Ya? Bien, luego el H1 y H2, hemos dicho que uno de los efectos más importantes, la vasodilatación, pueden dar lugar a cefalea, a hipotensión y rubor. Y el H3, que inhibe la liberación de la histamina, y su agonista es la alfa-metilhistamina. Bien, con este cuadrito entonces vemos algunos efectos. Bien, ¿cuáles serían los efectos anticolinérgicos por bloqueo de los receptores colinérgicos? Sequedad de boca, ¿ya? En general sería sequedad de todas las glándulas que producen, que secretan, ¿no es cierto? Entonces sequedad de boca, retención urinaria y taquicardia sinusal. Eso es efecto colinérgico. Es sabido que la atropina, por ejemplo, en anestesiología se utiliza para disminuir las secreciones cuando el paciente está intubado, y otro para promover la frecuencia cardíaca en pacientes que están con bradicardia, digamos. Por bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos se puede dar lugar a hipotensión y, como consecuencia de esto, una taquicardia refleja. Por bloqueo de los receptores serotoninérgicos aumenta el apetito, y eso hace de que la cipraltadina, por ejemplo, se utilice para el tratamiento de la inapetencia, particularmente en niños que no quieren comer. Y por efecto H1, hemos dicho que disminuye la alergia, la rinorrea, el lagrimeo, disminuye la neurotransmisión del sistema nervioso central, da lugar a sedación, disminuye la performance psicomotor y aumenta el apetito por bloqueo de los receptores H1. Bien, usos clínicos, reacciones alérgicas, ¿ya? Rinitis estacional, rinosinusitis, dermatitis atópica y de contacto con prurito, urticaria crónica, picaduras de insectos, reacciones medicamentosas, enfermedad del suero dentro de las reacciones alérgicas. Cinetosis y alteraciones vestibulares, fundamentalmente se utiliza como fármaco alternativo en el síndrome de Meniere, que es lo que se denomina laberintitis, ¿ya? En mujeres jóvenes generalmente. En el tratamiento de náuseas y vómitos del embarazo, pero aquí es también como alternativo, no tiene mucho uso porque puede producir efectos teratogénicos. Beneficios relativos en el asma bronquial. Sin embargo, los antihistamínicos no son parte del arsenal terapéutico del asma bronquial. Cuadros sistémicos de anafilaxia, sí. Los kits de anafilaxias llevan adrenalina y difenhidramina. Edema angioneurótico, alergias gastrointestinales, rinitis vasomotora crónica y como parte de los antigripales, ¿no es cierto?
Indicaciones no alérgicas, sedante preanestésico. Sí, algunos anestesiólogos lo utilizan, no con mucha frecuencia. Coadyuvante en el tratamiento del insomnio, porque a través de la sedación promueve la somnolencia y el sueño. Analgésico antimigrañoso, aunque esto vamos a ver posteriormente más allá. Antiemético en náuseas y vómitos por quimioterapia. Y como coadyuvante sintomático en los antigripales, ¿no? Eso ya hemos visto. Bien, ¿cuáles son los efectos secundarios de los antihistamínicos? Depresión del sistema nervioso central, ya hemos dicho sedación, efectos antimuscarínicos o anticolinérgicos, boca seca, ¿no? Bloqueo de los receptores alfa, con la consecuencia efectos sobre el aparato cardiovascular, la somnolencia que puede ser tan intensa como una depresión del sistema nervioso central tan importante que puede llevar al coma, alteración que lleva a trastornos laborales, es decir, el paciente que está utilizando antihistamínicos no podría desempeñar ciertas actividades laborales que son, digamos, entre comillas, peligrosas, como por ejemplo un carpintero, un chofer de bus nocturno, ¿no? Porque estos son sedantes. Efecto de resaca, acúfenos, o sea, ruido en los oídos, diplopía, visión doble, midriasis, excitación paradojal, hemos dicho especialmente en niños, adicción y tolerancia clínica, bradicardia, hipertensión, hipotensión postural, pero también puede provocar hipotensión, ¿no es cierto? Arritmias cardíacas, taquicardia ventricular polimorfa, el torsad de Points. Puede haber molestias digestivas, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea. Alteraciones urinarias, con polaquiuria, disuria, retención urinaria. Trastornos hematológicos como anemia hemolítica, leucopenia y agranulocitosis. Entonces, son efectos secundarios. Fíjense, en muchos sistemas orgánicos y en muchos órganos tienen muchos efectos secundarios, sin embargo, en la parte clínica aparentemente no se manifiesta, ¿no? Tanto. Bien. Antagonistas H2 de la histamina, son los antagonistas competitivos de los receptores H2, son relativamente selectivos para estos receptores, no tienen efecto autonómico, por lo tanto no tienen efecto anticolinérgico, tampoco tienen efecto importante sobre los receptores H1, tiene efectos sin utilidad clínica sobre los receptores H2 cardíacos en los mastocitos y no tiene en general efectos adversos importantes, a no ser la cimetidina, que tiene efectos antiandrogénicos y que por lo tanto ya no se utiliza, aunque hemos dicho que en Estados Unidos y otros países de Europa se puede encontrar todavía en las farmacias de venta libre la cimetidina. ¿Cuál es el efecto más importante? Entonces, su principal efecto clínico es una potente inhibición de la secreción gástrica ácida, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la que es dependiente de la gastrina, que estimula a la histamina y que ésta lleva a la secreción ácida. Sin embargo, el efecto antisecretor gástrico no es tan potente como en el caso de los inhibidores de la bomba de protones, ya que solamente llega al 70-80% como máximo de inhibición de la secreción ácida de ácido clorhídrico, frente a más del 95%, a veces hasta inclusive el 98% de inhibición de la secreción gástrica ácida por los inhibidores de la bomba de protones. Bien, dentro de estos que tiene efecto sobre inhibitorio de la secreción ácida gástrica, se encuentra el prototipo, que es la cimetidina, la ranitidina, que es el más utilizado en nuestro medio, la famotidina y nisatidina, que ya no la encontramos en nuestro medio. No hay una sola farmacia donde tú puedas comprar famotidina ni nisatidina, sin embargo en otros países sí. Entonces, el más importante de estos fármacos anti-H2
en relación a la secreción gástrica ácida en nuestro medio es la ranitidina. Indicaciones clínicas, enfermedad acidopéptica, obviamente, tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque en este punto hemos dicho que los más utilizados y los más eficaces vienen a ser los inhibidores de la bomba de protones. Úlceras por estrés, ¿no es cierto? Pero más que todo por estrés físico. Paciente que está enfermo o paciente que va a ser operado de algo puede tener un cuadro hemorrágico, ¿no es cierto? Es que es importante. Y el síndrome de Zollinger-Ellison, que hemos dicho que se caracteriza por un daño a la mucosa del tercio distal del intestino, puede cursar con el MAX, con el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ya? Entonces, el síndrome de Zollinger-Ellison es una inflamación con erosión de la mucosa esofágica en su tercio distal, que puede llevar a metaplasia y a cáncer esofágico, ¿ya? Entonces, estos antihistamínicos son eficaces porque hemos dicho que inhiben el 70 al 80% de la secreción ácida, pero más eficaces en el tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison y son los inhibidores de la bomba de protones. Pero son fármacos importantes, son eficaces, porque el inhibir el 70 al 80% de la secreción ácida de por sí ya es importante, ¿no es cierto? Aquí tenemos el mecanismo, ¿no es cierto?, de cómo actúa la histamina. Tenemos por un lado, fíjense, la gastrina, ¿ya? A través del receptor CCK2 que se encuentra en la célula parietal gástrica, estimula la liberación de histamina, y esta histamina va a ir a actuar sobre el receptor H2 que se encuentra en las células de la mucosa gástrica, ¿no? Y estos van a hacer que el ácido clorhídrico, ¿ya?, se dirija hacia la bomba, que es la salida fundamental del ácido clorhídrico del estómago, la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, ¿no es cierto?, que va a ser la que va a dar lugar a la salida del ácido al final de la célula parietal gástrica, ¿ya? Entonces aquí está la histamina, ¿ya? Los antagonistas actúan a este nivel, es decir, la histamina va a estar bloqueada su acción por los antihistamínicos que están ocupando estos receptores H2, ¿no? Y por lo tanto, este bloqueo va a inhibir la liberación o la secreción de ácido clorhídrico, que al final va a salir por la bomba hidrógeno-potasio ATPasa hacia la mucosa y la luz gástrica, ¿no es cierto? Bien. Entonces, se dispone de 4 antagonistas diferentes de los receptores H2, ya hemos dicho, cimetidina, prototipo, ranitidina, famotidina y la nisatidina. Estos fármacos son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones, pero no obstante suprimen la secreción del ácido durante 24 horas, casi un 70-80%. ¿Ya? Pero lo que es importante en esto es que los antagonistas de los receptores H2 inhiben de manera predominante la secreción basal de ácido, lo que explica su eficacia para suprimir la secreción nocturna de ácido. De ahí que entonces estos antihistamínicos H2 se deben administrar de preferencia en la noche. Y si nosotros tomamos en cuenta que la noche implica más o menos un periodo de 12 horas, entonces tendrían un efecto nocturno importante al suprimir o inhibir la secreción de ácido durante 12 horas nocturnas continuas. Debido a que el determinante más importante de la cicatrización de una úlcera duodenal es el grado de acidez nocturna, casi en todos los tratamientos es adecuado administrar los antagonistas de los receptores H2 por la noche, ¿ya? Una vez por la noche y listo. También se encuentran preparados intravenosos e intramusculares de la cimetidina, ranitidina y famotidina.
se absorben con rapidez, alcanzan concentraciones séricas máximas en 1 a 3 horas, fíjense, y las concentraciones terapéuticas varían de 6 a 8 horas para la ranitidina y de 10 a 12 horas para la famotidina. Entonces, aquí en nuestro medio hemos dicho que se utiliza más la ranitidina, ya no hay ni famotidina ni nisatidina en nuestro medio, por lo cual nos referiremos a que la ranitidina se debe administrar a veces varias veces al día. De todos modos, recordar que cuando se va a utilizar para inhibir la secreción nocturna de ácido clorhídrico, se debe administrar la ranitidina, digamos, 7 de la noche, más o menos. Bien, tienen pocos efectos adversos, los más comunes: diarrea, cefalea, somnolencia, fatiga, dolor muscular y estreñimiento. ¿Ya? Diarrea y estreñimiento, cefalea, somnolencia, fatiga y dolor muscular. Pero estos son leves, no siempre se presentan, no producen daño renal, que es más común con los inhibidores de la bomba de protones. Entonces son fármacos buenos, eficaces para inhibir la secreción ácida, ya hemos dicho fundamentalmente de noche, y seguros porque no tienen muchos efectos adversos. Bien, entonces el resumen de la farmacología de la histamina, y con esto concluimos. Tenemos en esta columna la subclase, entonces tenemos bloqueantes H1 de primera generación, bloqueantes H1 de segunda generación y los bloqueantes H2. ¿Ya? Los bloqueantes de H1, tanto de primera como de segunda generación, producen un antagonismo competitivo de los receptores H1 y de receptores muscarínicos. Aplicaciones: alergias, rinitis, cinetosis y sedación. La farmacocinética se administran por vía oral y parenteral. Sin embargo, la vía oral es muy utilizada. Y como RAMS tenemos sedación, bloqueo autonómico, excitación paradójica en niños. Los bloqueantes H1 de segunda generación también son antagonistas competitivos del receptor H1. Se utilizan diversos tipos de alergias, son muy eficaces. ¿Ya? Ahí están lo que hemos dicho: cetiricina, levocetiricina, fexofenadina, loratadina, desloratadina, ¿ya? Que son tal vez de los más utilizados. ¿Ya? Se administran cada 12 a 24 horas, pero es muy habitual, por ejemplo, administrar 10 miligramos de loratadina una sola vez al día, ¿ya? O 5 miligramos de levocetiricina una sola vez al día, o 10 miligramos de cetiricina una vez al día, y de la desloratadina también. Entonces tienen pocos efectos, mínimos, no producen sedación y no producen bloqueo autonómico, ¿ya? Entonces son bastante buenos, muy utilizados, extremadamente utilizados, no se olviden de esto. Y los bloqueantes H2, ya hemos dicho, son 4: cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatidina. En nuestro medio la única que hay es la ranitidina, insisto. Son antagonistas competitivos de los receptores H2 a nivel de la mucosa gástrica. Están indicadas en las úlceras acidopépticas y en enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque aquí, insisto, se utilizan más los inhibidores de la bomba de protones. La vía de administración es vía oral y parenteral. La más habitual o la más utilizada es la vía oral. Efectos adversos: cefalea, mareos, constipación, diarrea, efectos antiandrogénicos, ¿no? En relación a los efectos antiandrogénicos, esto es típico del uso de cimetidina. Los otros no producen efectos antiandrogénicos. Cuanto más uno se va alejando de la cimetidina, es decir, ranitidina, famotidina, nisatidina, ya es muchísimo menor, no existen los efectos antiandrogénicos. Bien, ahí vamos a quedar, ¿no? Mañana seguimos con la serotonina. No sé si hay alguna pregunta o está todo claro.